slanging. I ain't guilty, cause even though I sell rocks, it feels good putting money in your mailbox. I love paying rent when the rent's due. I hope you got the diamond necklace that I sent to you. Cause when I was low, you was there for me. You never left me alone because you cared for me. And I can see you coming home after work late. You're in the kitchen trying to fix us. 22:13 en toda la República Argentina suena este temazo de Tupac, Dear Mama. Y algo tiene que ver con lo que vamos a estar charlando, porque el domingo fue el Día de la Madre y Belén del Huerto propuso armar un programa sobre familias monomarentales, sobre mamás que cuidan sin el varón, porque digo, muchas veces no es que cuidan solas, ¿no? Sino que se borró la persona que, no sé, que puso, sí, que la puso básicamente y desapareció y no hizo mucho más, porque papá, papá es un título grande para alguien que solo apareció unos segundos, así que decidimos charlar de este tema y trajimos 3 invitadas especiales. La primera invitada, que le agradezco que esté acá, es Maru Breard, que es trabajadora social, perito, directora de Equidad de Género en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires y que además investiga sobre el tema de la cuota alimentaria. Hola Maru, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Por favor, también está Marianela Flores Díaz, que es abogada, que es maestranda en Derecho y Economía y además especializada en procesos de violencia familiar. ¿Qué tal, Marianela? ¿Cómo estás? Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por la invitación. Además, riojana. Acabamos de venir de La Rioja, así que decidimos... Trajeron aceituna. Todo lo que se hicieron los podía. Deberes, porque si no, no vale contar. Aceituna, vino, imagínate. ¿Ya te bajaste tu vino del huerto? No, lo estoy guardando. Yo también lo estoy guardando para una buena ocasión. Habla de que venimos con pocas ocasiones de festejo, sí, también. Sí, y está también Débora Magallanes, que es integrante de la organización Monomarentales Argentina. Hola, Débora. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la invitación también. Por favor, gracias a las 3. Che, y quiero arrancar con un panorama más general de la situación de familias monomarentales, ¿no? Que tiene que ver con, viniendo para acá, empezaba a pensar en mi propia infancia y en los compañeros de mi colegio y en los compañeros del club de fútbol donde yo jugaba y en la cantidad de pibes que quizás yo no tenía, o que tenía naturalizado que solamente tenían mamá, ¿no? Que los cuidaba la mamá, que los bancaba la mamá, que los iba a ver a todos lados la mamá con el club, que los llevaba a todas las actividades de la mamá. ¿Qué pasa hoy en día con la monomarentalidad, las familias monomarentales en Argentina con una radiografía más general? Bien, bueno, comentarte en principio que 1 de cada 10 hogares en la Argentina está a cargo de una mamá que cría sola, ¿no? Eso es muy importante decirlo, y en la provincia de Buenos Aires 8 de cada 10 hogares están a cargo de una jefa de hogar, ¿no? Como se le decía anteriormente. Por supuesto que en esa línea va lo que decías vos, estos varones ausentes, progenitores ausentes, ¿no? Y en esos progenitores también pensar que la mitad de esas madres que crían solas no reciben la cuota alimentaria, ¿no? Un 56%, según UNICEF, en una encuesta del 2024, indica que no reciben la cuota alimentaria, y esto asciende a un 68% cuando los progenitores lo pagan de manera esporádica o de manera parcial, que nosotras también lo decimos como que es una forma de ejercer violencia económica, porque pagar a destiempo, pagar menos plata, también es incumplir, ¿no? Entonces podemos decir que el 68% de los hogares donde hay una mamá que cría sola sin ese progenitor no recibe la cuota alimentaria en Argentina, y eso es sumamente grave, ¿no? Dabas una diferencia grande y quiero saber la diferencia del concepto entre hogares monomarentales y hogares donde la mujer es, como se solía decir, jefa de hogar. ¿Cómo explicarías esta diferencia? Sí, antiguamente se decía jefa de hogar, ¿no? A ese hogar que estaba a cargo de una mamá sola, ¿no? Hoy tenemos esta definición de hogares monomarentales, que en realidad significa lo mismo, que son madres que crían solas, que muchas veces nosotras no queremos decir que crían solas porque están en red con otras mujeres que son abuelas que cuidan, amigas, tías, conocidas, y son mujeres que la verdad hacen malabares para la crianza, ¿no? Y sin dinero en este país donde la verdad que es muy complicado la crianza, y todo el sistema está armado para que las mujeres directamente no se les note que son madres, ¿no? Tienen que ir a trabajar igual, que con 12 horas de trabajo muchas de ellas, no teniendo con quién dejar a cargo a su hijo, y un dato fundamental de esas madres que reciben la cuota alimentaria, ¿no? Que están por fuera o que reciben algo de cuota alimentaria, indica que tampoco les alcanza el dinero que reciben.
Totalmente, y algo de lo que traes vos, Maru, que para mí es interesante y que lo he aprendido también en este programa, es la discusión profundamente económica que trae el feminismo en este caso y la desigualdad profundamente económica que se ve atravesada totalmente en el tema de crianza monomarental y cuota alimentaria. ¿Cómo lo ves, Marianela? Este tema justo es central también en las discusiones que trae el feminismo sobre la necesidad de perspectiva de género en el Poder Judicial. Y los reclamos de cuotas alimentarias no son la excepción a la necesidad de esa perspectiva de género en los procesos civiles. ¿Por qué digo esto? Porque hay una naturalización, ¿no? Que la mujer es quien debe hacerse cargo de todo, no solamente de la manutención, sino también de las tareas de cuidado, que son una forma de aportar económicamente. Es decir, que las madres trabajan, sostienen económicamente a sus hijos e hijas, los cuidan, se hacen cargo solas de esa tarea de cuidado, de la crianza, ¿no? De ayudar en las tareas diarias de la escuela, escolares, llevarlos al médico, a las actividades extracurriculares, todo eso en absoluta soledad. Pero, sin embargo, cuando inician los reclamos de cuota alimentaria a través de una demanda en el Poder Judicial, ese Poder Judicial responde con estereotipos de género, con prejuicios de género, donde, bueno, no reclame menos, bueno, pero no, quizás arregle por esto, pero bueno, pero él no puede. Todos esos micromachismos también se van reproduciendo en la toma de decisiones y a veces se ve inclusive en las formas en que se llevan adelante las audiencias, ¿no? Sin poder evaluar el sistema de justicia todo lo que aporta esa mujer para que los niños y niñas o adolescentes también tengan satisfechas sus necesidades. Ahora, ¿cuál es el principal desafío que tiene el sistema de justicia? Y bueno, estar a la altura de las circunstancias, poder ver también la falta de pago en las cuotas alimentarias como una violencia de género. Es una violencia que está consagrada y establecida específicamente en la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres. Sin embargo, desde las decisiones del Poder Judicial en las demoras y demás, no se termina de visibilizar, no termina esa perspectiva de género de decantar en las distintas etapas de un proceso de familia. Qué difícil meter la discusión en un poder judicial como el argentino, ¿no? Tan concentrado, digo, con si el machismo atraviesa nuestra sociedad en todas sus facetas, creo que en el poder judicial... Son los tres cortesanos, que es la Corte Suprema más pequeña que tenemos. Sí, que se negó a hacer la ley Micaela, entre otras cosas, ¿no? El único poder que parece que está por encima de la ley, ellos mismos, y se niegan a eso. Quiero preguntarte, Débora, ustedes incluso convirtieron esto en una militancia, ¿no? Contame cómo es la experiencia de Monomarentales Argentina, cómo nace, cuál es el laburo que vienen haciendo. Sí, nosotras hace años que estamos militando, y empezamos con los tendederos, ahí donde conocí a Maru, empezamos presentándonos. ¿Qué son los tendederos? Los tendedores de deudores alimentarios. Esto nació en México. Me acuerdo que hicimos en una reunión vía Zoom con todo LATAM, varias madres que queríamos solas de varias asociaciones. Y nada, es exponer al deudor alimentario con el nombre, con la cara, con el juzgado que tiene el caso, los años que lleva el caso. Y así fuimos conociéndonos entre nosotras, haciendo red. Yo empecé solita. Cuando empecé la demanda me sentí sola, fui la primera en mi familia, la primera en mis amigas, todas me decían yo puedo sola, hacete cargo sola, yo no necesito un peso, no le pidas nada, y yo no lo veía justo eso. Entonces empecé a reclamar, busqué un abogado, primero patrocinio gratuito, después vi que podía pagar una abogada y empecé a pagar una abogada, y ahí es donde empezó a tomar fuerza la demanda, porque empecé a demandar por incumplimiento, muchos incumplimientos, hasta llegar a una mediación, donde la primero se presentó, después no se presentó, y fuimos avanzando con las chicas me fueron dando información, herramientas, porque no es fácil, nadie tiene todos los conocimientos y todas las herramientas, entonces tuvimos que ir preguntando a dónde tenemos que ir, qué tenemos que hacer, las abogadas te van informando también, y nosotros ahora somos una asociación civil con personería jurídica. ¿Esto qué quiere decir? Que ya podemos recibir donaciones. Nos falta igual juntar plata, abrimos una cuenta bancaria donde estamos tratando de juntar 1 millón de pesos, porque el IPJ nos pide varios requisitos, como, no sé, preséntate, acá lo anoté.
nos pide presentación de balance, presentación de la asamblea, requisitos que son indispensables y que tenemos un tiempo para presentar esto, si no se nos cae todo. Claro, bueno, parte del sostenimiento institucional y de la profesionalización de la organización redunda en esto también y en los quilombos que abre. Ahora, después quiero que nos detengamos en estos lugares comunes que a veces operan de yo puedo sola, no te vayas a meter en eso, y cómo se desarman esos conceptos. Belú. Sí, un poco para abordar un tema que es muy sensible en la Argentina, que es la infancia la pobreza en los hogares, especialmente en las infancias. ¿Cuánto de incidencia tiene ¿no? que las mujeres, que muchas de las mujeres que crían solas, a veces las familias están inmersas también en una situación de pobreza, ¿no? Por ahí que nos puedan contar esa relación que muy pocas veces se aborda, ¿no? Pensar que el 50%, por ejemplo, de los niños en Argentina son pobres y siempre se habla se recae sobre las familias, que casualmente muchas de ellas son sostenidas solamente por las mujeres, ¿no? Sí, es muy interesante lo que traes porque en este informe de UNICEF mencionan que el 67% de esos hogares están por bajo de la línea de la pobreza, o sea, esos niños son pobres, ¿no? Y incide mucho también en un cuidado inadecuado, porque lo que estamos viendo, y hace bastante tiempo, más allá de la pobreza, es que los niños quedan al cuidado de otro menor de edad, ¿no? Y eso se profundiza cuando son hogares monomarentales. En Argentina, el 10% de los chicos se quedan a cargo de otro menor de edad, o sea, de su hermano. Y en caso de los hogares monomarentales, aumenta un 13 a un 17%. Wow. Es decir, que tenemos mamás que salen a trabajar 12 horas o más, y ese chico queda al cuidado de un hermano menor que también está recibiendo un cuidado inadecuado, porque son niños cuidando a niños, ¿no? Porque hay un progenitor que no solamente incumple con la cuota alimentaria, sino que también incumple con los cuidados. Entonces digo, la pobreza, el cuidado inadecuado, ¿qué está pasando con esa infancia? Que después vemos adolescencias que también son difíciles, porque esas mamás no pueden estar en la casa porque tienen que salir a buscar el mango, ¿no? Como decía... Pluriempleo. Claro, como decía Débora, yo puedo sola, y también esta sociedad, ¿no? Que nos dice que nosotras tenemos que poder solas, que es... O el mandato de la buena madre, ¿no? O la superwoman, la mujer todopoderosa, la mamá luchona, ¿no? Que yo puedo sola, no necesito de nadie. Bueno, pero en ese no necesito de nadie se llevan arrebatados los derechos de nuestras infancias, el presente. Y nuestra salud mental. Exactamente. Y la salud mental de las madres. Entonces creo que... cuando tenemos estadísticas que más de 1 millón de niños se van a dormir sin comer sin comer algo, sin la cena, estamos hablando también de una situación muy compleja, y pensar que eso se agrava con hogares donde están las madres solas, ¿no? No, y también sumo al laburo que contaban de los tendederos, la importancia de visibilizar esta situación, ¿no? Creo que también hay si no los alcanza la justicia, que los alcance la vergüenza. Bueno, digo, esta idea de que en algún momento empezó a permear un poco la discusión de, por ejemplo, la prohibición de entrar a la cancha de fútbol, me encanta. ¿no es cierto? Y mucho de a la esto... Greenfield tampoco pueden entrar. Bueno, me quiero detener ahí. Muchos de estos chantas que no los sensibilizan ni con tu hijo, no te digo con la madre de tu hijo, con tu propia criatura, no se sensibilizan, quizá a través de estos recursos menos ortodoxos o quizá más creativos, se puede empezar a obligar a esa gente a que pague lo que corresponde. ¿Qué herramientas tiene el Estado? Porque el Estado y la justicia, porque vos también contabas 56% de personas que no recibe cuota alimentaria. Digo, me imagino que no tiene que ver con falta de ingresos, sino con falta de voluntad real. Creo que hay dos cuestiones muy importantes a tener en cuenta, y la primera es que más allá que la falta de pago en la cuota alimentaria es una violencia de género, también es una violencia infantil. Es un derecho de niñas y adolescentes tener lo indispensable para tener satisfechas sus necesidades. Es un derecho humano. Y ese derecho humano de alimentación no solamente está en cabeza de ambos progenitores, de padre, madre,
o padre y madre, sino también ese derecho humano de niños, niñas y adolescentes a partir de la Convención de los Derechos del Niño, que es una convención de derechos humanos que tiene jerarquía constitucional en nuestro país. Es un derecho humano que también es responsabilidad del Estado Nacional y de los demás estados provinciales. ¿Y por qué marco esto? Fundamentalmente porque tienen que surgir medidas del Estado que satisfagan que contribuyan a satisfacer las necesidades básicas, es decir, que los niños y niñas tengan un plato de comida, ¿no? Y tengan satisfecho ese derecho humano de alimentación. Les quiero traer un dato a colación, que en el 2001, en el contexto de la crisis que atravesaba Argentina en ese momento, el comité de la CEDAW dictaminó en uno de los dictámenes, informes que se hacía sobre Argentina y sobre la crisis económica que atravesaba en nuestro país en ese momento, que debía Argentina, a través del Estado, dictar medidas y políticas públicas que garanticen y que se dediquen a disminuir las situaciones de pobreza en los hogares, ayudando a través de programas a las que en ese momento eran las jefas y jefes de hogar, ¿se acuerdan? A través de esos programas, y era una recomendación para que tuvieran satisfechas las necesidades y los derechos humanos básicos de alimentación las infancias. O sea, ya era una recomendación en una crisis tan dura como vivió nuestro país en el 2001, y eso fue uno de los dictámenes del comité, pero, sin embargo, qué necesario volver a traer hoy, con esta crisis económica que tenemos, ese tipo de recomendaciones de los comités, que son los órganos que van supervisando y controlando cómo se aplican los tratados de derechos humanos en nuestro país. Entonces, eso es muy, pero muy importante. Y lo otro que quiero decir, en términos de medidas judiciales, hay una modificación que se incorporó al Código Civil y Comercial a partir de las modificaciones del 2015, y es que hay un articulito, para mí maravilloso, que es donde podemos ser, esto que vos decías, súper creativos y creativas las abogadas, de pedir y solicitar cualquier medida que asegure el cumplimiento de la cuota alimentaria. Mira. Y de ahí es donde surgen estas maravillosas medidas judiciales que piden abogadas con perspectiva de género, porque hay que decirlo, que esas medidas son originadas con la creatividad de muchas abogadas y abogados con perspectiva de género, que saben que le va a molestar no entrar a la cancha, y que esa es la forma de que pague la cuota, que le va a molestar no salir de viaje del país porque no paga la cuota. Entonces son todas medidas que aseguran el cumplimiento y son parte de medidas judiciales que te habilita el mismo Código Civil y Comercial. Sí, Marianela, leí un fallo que leí un fallo que puede ser con la factura de la luz. Con la factura de la luz, exacto. O sea, cobran la cuota a través de la factura de la luz. Mira, se ponen creativos. Exactamente, sí. Ese es el artículo, es un artículo que es para hacer magia. Sí, para hacer magia, dado el caso y por supuesto las circunstancias. Bien, y sumaba a Débora también el caso de la Greenfield, digo, está buenísimo lo que traían ahí, ¿no? Y también quiero ir a otro tema que me parece fundamental, que lo dejaba ver antes, pero me gustaría que profundicemos, que no tiene que ver solamente con un corte de clase, ¿no? No es gente, no es el tipo que está revolviendo la basura para ganarse el mango, el que te dice, incluso mirá la que te sumo. Compartimos el flyer de este programa y me escribe una compañera, una amiga, no la voy a prender fuego, pero me dice que su expareja pidió que en el laburo lo pusiesen en negro, sí. ¿No es cierto? O sea, en negro informal, ¿no? Porque no se dice negro, informal. Pero es muy normal que hagan eso. Para que no le pudieran... que no pudieran revisar cuáles son sus ingresos formales para sacar un cálculo acertado, claro, para embargarlo. Y que me decía, si no obviamente, me escribía indignada. ¿Puedo tirar un tips legal? Dale, ahí? Tiren. Ahí la oyentada anote. Hay el mismo Código Civil y Comercial, también a través de un artículo específico, establece que los empleadores son solidariamente responsables con el deudor alimentario cuando no hagan las retenciones debidas ordenadas judicialmente. Quiere decir que vos podés ir a buscar al patrón de tu Es solidariamente responsable por las retenciones que no haga en cumplimiento de una orden judicial. Eso es muy
muy importante tener en cuenta. Así que ahí a tu amiga ese tips les calculo que le va a servir. Vieja, qué servicio te estamos dando, la verdad. Y esto es todo gratis en la radio de las madres, esto es increíble. Claro, y además eso es importante, lo que decía Marianela, porque en la provincia tuvimos 2 modificaciones sumamente importantes, 2 leyes, que también fue gracias a la lucha colectiva, ¿no? De las organizaciones feministas, de las compañeras, de también tener personas que tienen perspectiva de género y pensaron en las maternidades, porque este no es un problema del presente, ¿no? Todas conocemos o tenemos un familiar, una abuela que decía, como decía Débora, dejá, yo puedo sola, o sea, esto viene de hace mucho tiempo, los varones incumplen antes, ahora, y lo van a seguir haciendo si no se ataja este problema. Y tenemos 2 leyes importantes, el registro de deudores alimentarios en la provincia de Buenos Aires, se modificó y bueno, también se incorporó estas cuestiones de sanciones más potentes como para los empleadores, y después también tenemos algo muy importante que es, se modificó el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires en cuanto a alimentos y se agilizaron los procesos, ¿no? Yo les traje material que nosotras lo difundimos territorialmente, vamos a explicarles a las mamás en los territorios de cómo reclamar, cuáles son sus derechos, y ahí también tenemos la notificación por WhatsApp, las capturas de pantalla como prueba. Bueno, hay muchas cuestiones que ahora las mamás se tienen que enterar, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, y más herramientas para que puedan reclamar la cuota, ¿no? Tenemos juezas que, por ejemplo, además de cobrarle la cuota alimentaria, determinan que el deudor alimentario tiene que leer el Principito. Por ejemplo, un caso en Corrientes donde le da 10 días para que entienda cómo es cuidar a una rosa, o sea, cómo es cuidar a un hijo, y que en 10 días vuelva y le cuente qué piensa y qué aprendió del Principito, ¿no? Son medidas que también son sociales, ¿no? Que es dar un mensaje a la sociedad de que esa violencia económica no puede ser tolerada. Y cuando decimos violencia de género, decimos también otros tipos de violencias, porque muchas veces las mujeres son manipuladas sexualmente para recibir la cuota alimentaria. Tenemos el caso de Entre Ríos, donde un progenitor cita a la mamá para entregarle la cuota alimentaria y la recibe con aceite caliente en la cara. Tenemos casos... Extorsionada sexualmente quiere decir que te doy la plata si tenemos relaciones sexuales. Exacto. Bueno, te pago el alquiler si tenemos relaciones sexuales. Exacto. Obviamente configura un delito, me imagino esto, ¿no es cierto? Pero está naturalizado este hecho de decir, te doy la plata si haces esto, ¿no? Y esa mamá que te cuenta, bueno, tuve que acceder a esto porque necesitaba la plata para mis hijos. O sea, atraviesa múltiples tipos de violencia que no tiene que ver solamente con el dinero, sino con la vulneración de otros derechos de la mujer. No, obviamente me parece muy interesante la perspectiva y sobre todo otra vez pensando en la estructuralidad de lo económico. No está todo atravesado por el dinero, pero todo se juega en el plano de el retaseo de una obligación legal, vieja, al fin y al cabo. Débora, antes de que nos vayamos a una tanda, que ya sé que estamos pasados y nos vamos a meter con 25 temas más, porque digo, otra de las preguntas tiene que ver con qué pasa con el acceso a la justicia, ¿no? Qué difícil que es ir a denunciar. Imagínate si encima tenés que laburar 12 horas, que tu hijo está cuidando a tu otro hijo y tener la suerte de encontrar una abogada con perspectiva de género. Pero te quiero preguntar, hacías mención a que en un momento decidiste salir a asesorarte, a buscar una abogada. ¿Cómo fue ese clic? Y fue crucial para mí, porque yo necesitaba buscar justicia. Yo sentía que por más que yo sola podía, que no era lo justo. Fue una decisión en contra de todos y todas para mí. Pero nada, no fue fácil. No fue fácil porque primero yo denuncié abuso, después primero empezó con un abuso y después reclamé la cuota alimentaria. Es como estábamos hablando de que te pedían sexo a través de algo. Sí, pasa. La realidad es esa. Y una cuando está, no sé, amamantando con la bebé, no tiene trabajo, estás en la casa, accedes por una cuestión de que no te querés quedar sin techo, tenés una bebé, recién estás con depresión postparto, son muchas cuestiones las que te atraviesan. Es difícil, pero bueno, se pasa, se supera con los años, la red de las mujeres te hace más fuerte. A mí me salió la sentencia después de varios años, hace 2 meses, y me agarró justo en el psiquiatra, con el psiquiatra, y le digo, bueno, con los últimos cartuchos me agarraste, así que me salió la sentencia, pero no termina acá. Sigue la lucha, sigo aconsejando, sigo dando herramientas. Ahora está la nueva página de Monomarentales Argentina, que es www.monomarentalesargentina.com.ar, donde ahí vamos a brindar información para que puedan tener herramientas otras madres que crían solas.
Qué importante el rol también de la contención, me imagino, ¿no? De la organización política. Qué importante saldar un tema tan sensible organizándose y saliendo a abrazar a otras que... Y que nos pasa, aparte no me sentí sola. O sea, sentí que también a muchas les pasaba. Yo también, a mí me pasó. Mi mamá me terminó confesando cosas que accedió ella también por una cuestión de tener comida. Wow. Y eso lo fuimos hablando a través de la militancia. Cosas que no se hablaban antes en una mesa, en una reunión familiar, ahora sí. Importantísimo. 11 3200 0530. Hoy estamos haciendo un especial picante, criar sola, familias monomarentales y cuota alimentaria. Ahí al teléfono de la radio nos llegan un montón de mensajes, después lo vamos a estar leyendo. También se pueden meter en el YouTube, es Somos Radio AM530. Se quedan un rato más, muchachas. Cuando volvamos de la pausa seguimos hablando con estas 3 invitadas de lujo en esto que se llama Y si sale bien, el programa del Grito del Sur en la Radio de las Madres. Somos Radio AM530.